Amén. Y es un día de victoria, Gloria a grande Dios. victoria. Bendito sea el Señor. Santo tú La eres, gloria Señor. sea Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Poderoso Dios. Eso es 1 Corintios 11, 23 al 26. Alabado sea tu nombre, Señor. Leemos la palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Aleluya. Y dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Esta copa, y asimismo, versículo 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Bendito sea el Rey para siempre. Glorioso Dios. Alabado sea el Señor. Pues, amados hermanos, este mensaje estamos viendo el tema sobre la Santa Cena. Bendito sea el Señor. Y en este tema, amados hermanos, en lo que hemos acabado de leer en la porción bíblica, ahí en 1 Corintios, el capítulo 11, del versículo 23 al 26, lo que nosotros vamos a estar viendo es un título de este mensaje, de este tema. He puesto un título que es Santa Cena en medio de las pruebas. Bendito sea el Señor. Bueno, hay muchas formas como predicar la palabra, amados hermanos, pero esta es la forma como sentí que el Señor me la dio, pues como les testificaba anoche, que yo la tenía de otra forma, pero cuando me puse allá a arreglarlo para pasarlo, digamos, a lo que es la computadora para mostrar las citas, ¿verdad? Pues allí, ¿verdad? Viendo esta porción de comienzo, de cabezal, es decir, esta porción, pues ya ahí se indicó para esta otra forma de hablar la palabra. Bendito sea el Señor. Así que eso hacemos siempre, amados hermanos, buscamos el rostro del Señor, su presencia, su guía, para que Él nos hable conforme a la necesidad y conforme a su, ¿verdad?, perfecta voluntad. Así que cuando nosotros vemos, amados hermanos, en referente a este tema, lo que es una ordenanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a cada uno de nosotros para obedecerla, pero también conocemos que Él ha dejado en su palabra condiciones, hermano, así como las promesas que el Señor nos hace tienen condiciones. Bendito sea el Señor. Y así es muchas cosas que el Señor nos habla, que viene con las condiciones, ¿verdad? Una de esas condiciones podemos ver, por ejemplo, ¿verdad?, cuando Dios dice que Él va a escuchar, que Él va a sanar la tierra. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 7:14, ¿verdad? Él dice que si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, ¿verdad?, se humillare y buscara mi rostro, ¿verdad? Esas son cosas que son promesas del Señor, pero viene con condición. Esa condición de la búsqueda, esa condición de arrepentimiento, esa condición de buscarle fielmente tal como Él lo ha dicho en su palabra. Y por esa razón, amados hermanos, estamos viendo aquí de que cuando el Señor Jesucristo establece la Santa Cena, que es esta ordenanza, Él estaba celebrando lo que es la Pascua, bendito sea el Señor, que es una celebración, una fiesta judía, que esa Pascua fue establecido por nuestro Dios, ¿verdad?, y Padre, Jehová de los ejércitos. Él se las estableció por medio del siervo Moisés, bendito sea el Señor. Pero cuando nosotros vemos, amados hermanos, este tema acerca de la cena, y estamos viendo de que la cena del Señor se hace en medio de diversas pruebas, porque muchas veces, amados hermanos, ¿sabe lo que sucede? Muchas veces lo que sucede, y no estoy diciendo que es malo, ¿verdad? Porque cuando se va a hacer la Santa Cena, muchas veces, ¿verdad?,
nos ponemos a afirmarnos, nos ponemos a buscar más del Señor, nos tratamos de cuidar de cualquier cosita, nos tratamos de cuidar de todo pensamiento que no le agrada al Señor y tratamos de santificarnos y consagrarnos a lo más que podemos para que nos podamos asegurar de que tengamos esa plena comunión con el Señor y aquella paz delante del Señor, para que cuando venga el tiempo de, ¿verdad?, compartir en la cena del Señor, no haya aquello que el Señor nos esté señalando en el Espíritu, diciéndonos, no estás dando la medida, ¿verdad? Y hacemos todo lo posible, y eso no está malo, hermano. Pero ¿sabe qué? En esta tarde vamos a estar viendo algo que sucede, aunque nos guste o no nos guste. Porque ¿sabía usted que entre este gran privilegio que el Señor nos ha dado de poder tomar parte en la Santa Cena, pero también, como estuvimos viendo en el mensaje de ayer, el Señor Jesucristo a nosotros no solo nos dio el privilegio de poder, ¿verdad?, gozarnos de su dulce paz, de ser parte del cuerpo de Cristo, de tener una viva esperanza, de poder tener esa dulce comunión con el Señor, que Él nos habla por el camino, nos consuela, nos edifica y de todo eso, sino que también tenemos el privilegio de sufrir por la causa de Cristo. Y eso muchas veces lo dejamos ir por alto. Pero también lo que sucede, amados hermanos, es cuando, ¿verdad?, se anuncia, y lo hemos dicho muchas veces y lo hemos experimentado muchas veces, que cuando se anuncia que se va a hacer o Santa Cena o van a haber bautismos, como que, ¿verdad?, los problemas se aumentan y suceden cosas, ¿verdad?, alrededor. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que suceden entre personas, cosas que suceden entre familias, cosas que suceden en cosas que se dan, ¿verdad? Hermanos, hay gente que se ha caído, ¿verdad?, que alguien los ha empujado. El día de ayer yo me caí, bendito sea el Señor. Así es que son cosas que suceden, amados hermanos, pero son momentos que cuando suceden esas cosas, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Si algo nos ha golpeado, ¿verdad?, nos vamos a quejar o vamos a decir, gloria al Señor, bendito sea el Rey. Esas cosas son permitidas que vengan y no las vamos a poder evitar, hermano, bendito sea el Señor. Porque ¿sabe qué? Allí mismo en la casa me caí. Gloria al Señor. Y ¿sabe qué? Me caí de atrás. Y ¿sabe qué? Había una cosita que estaba como media puntuda y caí sobre eso, pero gracias a Dios que no caí con mi espalda, ¿verdad?, con la columna, ¿verdad?, con mi hueso. Pero son cosas que suceden, hermano, ¿verdad? Y así como a usted le llegan esas cosas, me llegan a mí también. Pero ¿qué es lo que hacemos? Por eso el título de este mensaje, la Santa Cena en medio de las pruebas, bendito sea el Señor. Porque por eso tenemos el consejo, hermanos, de Pablo, de Pedro, que nos dice, eso va a venir, no nos podemos quitarlo de encima, va a venir aunque no lo busque. Así es que ellos nos están tratando a nosotros de hacer entender que mejor es, en vez de quejarse, en vez de acostumbrarse a glorificar a Dios en todo momento, incluyendo en esos momentos de la prueba y la lucha y la angustia que uno puede sufrir, tanto cuando sea por causa de Cristo, por supuesto, gloria al Señor. Pero cuando nosotros vemos, amados hermanos, por ejemplo, el tiempo en que en esta iglesia estamos ahora, primeramente, después de mucho tiempo, de muchos años, poder, ¿verdad?, realizar la primera Santa Cena, después de que fueron cerradas las iglesias por como 4 meses aquí, y tener ahora esta bendición de que se ha abierto nuevamente, porque hay otros estados donde no tienen esta bendición todavía, que usted y yo podemos disfrutar. Pero, amados hermanos, por eso es un día de gran victoria. ¿Sabe por qué? Porque también en este mes que pasó, porque estamos en el 1 de noviembre, pero en este mes que pasó es cuando se hacen muchas más cosas en las cosas de las tinieblas, ¿verdad? El día de ayer era el día de los brujos, de los Halloween y todo eso, donde usted lo pudo ver, tanta gente pintada y haciendo tanta cosa de esas. Pero al final del día, ¿sabe qué, amados hermanos? Aún en medio de los momentos más difíciles de la historia humana, en aquel entonces vino Jesucristo a la tierra. Él no vino en un tiempo donde su pueblo estaba, ¿verdad?, gozándose en sus tiempos como en el tiempo del rey Salomón. No, Él vino en el momento donde su pueblo estaba bajo tributo, porque fueron conquistados por medio del imperio romano. Y ellos tenían que pagar tributo hacia esta otra nación.
que ellos tenían que obedecer esas otras leyes. Y esas cosas, amados hermanos, eran cosas de que uno tiene que considerar que Jesús no vino en tiempos fáciles, vino en tiempos muy difíciles, donde se levantaban hombres diciendo que eran Dios y querían adoración de las personas. Donde los mismos religiosos de ese entonces se volvían contra uno. Así como fueron los fariseos, los saduceos, que se volvieron contra Jesucristo, ¿verdad? Hablando cosas que no eran. Pero asimismo nosotros, amados hermanos, somos llamados a tener esa victoria y a pararnos firmes en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Alabado sea Cristo Jesús. Pero si sabemos que nos van a venir esos problemas, si sabemos que van a venir esas pruebas que vienen a nuestra vida, porque todo lo que nos llega a nuestra vida, hermanos, es permitido por Dios. Y si lo sabemos, amados hermanos, pues ¿cómo podemos tener esa victoria siempre? ¿Cómo poder permanecer en ese estado de victoria en el Señor? Pues cuando llegan, amados, esos momentos de dificultad, a veces llegan cosas que uno no puede razonar con la otra persona, porque la persona ha perdido el razón. Hay cosas que a veces una persona puede enojarse con uno y uno no puede entrar en razón aunque quiera. No se puede encontrar en ese momento la razón. Pero ¿sabe qué sí se puede hacer, hermanos? Para obtener y permanecer en la victoria, ser encontrados inocentes ante Dios. Eso sí, hermanos. Porque nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que Él batallaba, de todo lo que Él le lanzaba encima, Dios no le encontró nada malo a nuestro Señor Jesucristo. Él se mantuvo, sí, hablaba las cosas, pero también a la misma vez sin pecado. Y Él nos enseñó que es posible, aún en medio de la angustia, aún en medio de la prueba, tener la victoria. Lo único sí, mantenernos en la obediencia a la palabra de Dios, para que cuando esa tormenta, cuando aquella prueba pase, y a veces no pasa, a veces está en el clímax de aquel problema, de aquella angustia, de aquella tormenta, pero a la misma vez, amados hermanos, lo importante es cómo nos ve Dios. Eso sí es lo importante. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos encontrados por Dios, aunque estamos pasando luchas, aunque estamos pasando problemas, aunque podamos estar pasando lo que estemos pasando, pero si en Dios hemos sido encontrados inocentes ante Dios, hemos sido aprobados por Dios, hemos sido justificados por Dios, pues, amados hermanos, eso es razón por qué gozarse. Porque la comunión que uno puede tener con el Señor no se rompe por otra cosa que un pecado de uno mismo. Bendito sea el Señor para siempre. Y por eso, amados hermanos, cuando vienen, ¿verdad?, estos momentos, ¿y por qué lo menciono? Porque esto es, con la ayuda de Dios, el comienzo, amados hermanos, de que cada fin de mes se podrá hacer la Santa Cena. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el pueblo necesita procurar mantenerse en aquel, ¿verdad?, nivel espiritual, a no bajar, a no perder aquella comunión con el Señor, sino que en este caminar es de subir, como dice la alabanza, ¿verdad?, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Bendito sea el Señor. Eso es lo que se trata. ¿Y eso de subir qué es? Eso es subir en fe. Eso es subir en la esperanza, eso es subir en el conocimiento de la palabra, eso es subir en la fidelidad a Dios. En todo eso, amados hermanos, bendito sea el Señor para siempre. Ahora, cuando la bendición de Dios, amados hermanos, usted se ha dado cuenta que en la Biblia, incluso en nuestras vidas, en nuestro diario caminar con Cristo, cuando nosotros vamos con la bendición y hemos recibido bendición, ¿acaso no está a la otra mano? Esperando algo que quiere quitarnos la sonrisa, que quiere quitarnos el gozo, que quiere quitarnos la paz. Y eso a veces viene de lo inesperado. De repente sale algo por ahí. Y esas cosas suceden, hermanos. Y por eso nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, siempre, como dice la palabra, velando, orando y velando para no caer en tentación. ¿Por qué? Porque cuando Dios bendice, el enemigo está siempre ahí, presto para querer robar la bendición. Por eso es que usted se ha dado cuenta
pues, que ha sucedido, y lo voy a mencionar porque yo sé que sucede en muchos lugares. No solo es en las iglesias, pero sucede en muchos lugares. Que cuando una persona ha tenido un éxito, una bendición, no mucho tiempo después algo viene, algo pasa para querer robarle esa bendición a esa vida. Y por eso tenemos que tener el cuidado, así como tuvieron el cuidado aquellos 300 hombres, ¿verdad? De aquellos 10,000 que llegaron hacia ese pozo a ir a tomar agua, pero ya iba avisado, ¿verdad? Gedeón, por medio de Dios, Jehová, y le dijo: cuando lleguen ahí, los que lameen con sus manos, ¿verdad? En tierra, y lo lameen el agua con sus lenguas como que si fueran perros, esos no sirven, dice, pero aquellos, ¿verdad? Que se acurrucan así y están viendo, están vigilando, ¿verdad? Porque eran hombres de guerra que iban a una guerra y tenían que estar viendo alrededor para no caer, ¿verdad? En las acechanzas del enemigo. Y con esos 300, Dios dijo: con esto me voy a glorificar. Así que muchas veces, amado hermano, no es con mucho, no es con las cantidades que Dios se glorifica. Ayer estuvimos viendo, ¿verdad?, lo que habló, lo que compartió con nosotros el hermano Carlos, que dijo que un solo hombre cambió todo eso de la reforma, ¿verdad? Así que estamos viendo, amados hermanos, de que con una persona que obedece al Señor, Dios puede hacer muchas cosas. Ahora, un pueblo que obedece al Señor, ¿qué no puede hacer el Señor? Bendito sea el Rey. Así que vemos, hermanos, de que cuando hay bendición, ¿verdad?, tenemos que estar también siempre vigilando, bendito sea el Señor, porque vienen esas otras luchas y eso no las podremos, ¿verdad?, evitar, pero sí podremos tener victoria sobre aquellos problemas que pueden venir encima, bendito sea el Rey. Ahora, ¿por qué menciono eso? Porque bíblicamente, hermanos, vamos a ver unos casos. Por ejemplo, usted se ha de acordar en la misma noche, amados hermanos, de la cual, ¿verdad?, Jesús estaba ahí con sus 12 discípulos. Estaban en el aposento alto, estaban celebrando la Pascua. Era una noche de festividad y obediencia a la palabra de Dios. Pero en esa misma noche se levantó Jesús y Él instituye la cena del Señor, donde Él agarra del mismo pan que ellos estaban comiendo y agarra de aquella copa del jugo de la vid, y ahí Él instituye la cena del Señor, bendito sea el Rey. Y cuando todos toman parte, Judas, que estaba ahí, Judas Iscariote. Pero ¿sabe lo que sucedió, amados hermanos? No mucho tiempo después de que todos compartieron en la cena del Señor, no mucho tiempo después, ya Pedro saca su espada y le corta la oreja a un familiar del sumo sacerdote. Podemos ver eso, hermano. En esa misma noche, él fue a hacer eso después de que tomó parte en la cena del Señor. Imagínense cómo de rápido esa bendición que ellos tuvieron, él la fue a perder en ese momento. Y son cosas así, amados hermanos, que tenemos que tener cuidado y estar, ¿verdad?, siempre vigilante. ¿Por qué? Porque ese mismo Pedro también, no mucho tiempo después de eso, en la misma noche, ya cuando antes de cantar el gallo, ¿qué es lo que sucedió? Lo negó a Cristo. Y no solo lo negó, sino que empezó a maldecir con su boca, porque ya ellos notaron de que como andaba con Cristo, ya su vocabulario, su forma de cómo hablaba había cambiado. Pero para que no se den cuenta, él empezó a maldecir y a decir que, así que empezó a mentir, empezó a maldecir para que la gente diga: no, pues no es cristiano, quizás nos equivocamos, quizás es otro Pedro, no este Pedro, ¿verdad? Y todo eso sucedió en la misma noche que él tomó parte en la Santa Cena. Miren qué tremendo, hermanos. Esas son cosas que tenemos que nosotros verlas, bendito sea el Señor, porque Dios nos ha llamado a nosotros a victoria, bendito sea el Señor. Pero con cada victoria siempre tiene que haber una batalla para vencer, bendito sea el Rey. ¿Y qué más dice? Cuando nosotros vemos a la Escritura, también nosotros podemos ver, vamos a irnos a Lucas capítulo 22, versículo 19 al 22, gloria sea al Señor. Vamos a ver aquí un ejemplo de Judas
Iscariote, que ahí estaba también. Y miren lo que sucedió, porque él también ahí estaba en la noche de la institución de la cena del Señor, que tomó parte. Y dice la palabra del Señor allí, leyéndolo del versículo 19 hacia el 22. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Eso fue Jesús que dijo esas palabras. Pero después, el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Mire qué tremendo, hermanos. En medio de los problemas, porque si usted se acuerda de que la Escritura nos dice a nosotros de que ya Judas Iscariote, el que traicionó a nuestro Maestro Jesucristo por 30 monedas de plata, que él ya tenía eso en su mente. Y mientras él estaba ahí cenando, él ya tenía eso para tratar de ver en qué forma lo podía traicionar. Y él ya tenía eso en su mente, estando ahí en esa noche. Pero Jesús dijo en esa misma noche que en medio de esos problemas, pero todavía hizo, ¿verdad? Instituyó la cena del Señor. ¿Por qué? Porque ante Dios, Jesucristo no había pecado. Ante Dios, Jesucristo era inocente. Ante Dios, Jesucristo era aprobado por Dios. Y por eso nosotros también, amados hermanos, tenemos que en cada día, ¿verdad?, buscar eso de parte del Señor. ¿Cómo Dios va a vernos en ese día? Aprobados, que somos inocentes, que somos justificados por Dios. Porque muchas veces la vida puede justificarse por sí mismo, pero eso no vale nada. Muchas veces las vidas pueden, ¿verdad?, decir que ellos son inocentes, pero eso no vale. Y muchas veces hay una vida que puede aprobarse por ellos mismos y decir: sí, porque yo he hecho esto y esto y esto y esto y esto, pero tampoco eso vale ante Dios. Lo que vale ante Dios es lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios dice de mí, lo que Dios dice de usted. Eso es lo que vale ante el Señor. Bendito sea el Rey. Y por eso nosotros buscamos esa perfecta comunión con el Señor. Vamos a ir al versículo 22. Pero Jesús dijo allí: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Como las Escrituras tuvieron que cumplirse, amados hermanos, pues claro, Él no lo descubrió allí y le dijo: tú eres el traidor, y en medio de todo, ¿verdad? Porque Dios también traza un plan de que Él tiene, y la Escritura no miente, tiene que cumplirse. Bendito sea el Señor. Pero que le dio oportunidad a Judas Iscariote, claro que le dio oportunidad, mucha oportunidad. Y así el Señor nos da oportunidad a nosotros también. Bendito sea el Señor. Pero allí nosotros estamos viendo, amados hermanos, de que de estas cosas tenemos que tener el cuidado, ¿verdad?, de que nosotros no nos encontremos siendo un Judas Iscariote, o también si hay una persona con un espíritu de Judas Iscariote, tenemos que cuidarnos también para que no nos encontremos, ¿verdad?, de que Dios nos encuentre falta a nosotros también, ya que nos hemos enojado con alguien, que hemos tenido un pleito con alguien. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre de todo eso, que el Señor nos encuentre a nosotros puros ante el Señor, justificado por Dios, aprobado por el Señor. Bendito sea el Rey para siempre. Así que todas estas cosas, amados hermanos, bendito sea el Señor. Tenemos aquí la cena del Señor, bendito sea el Rey. Y algo importante para entender, hermanos, de lo que sucede cuando se está haciendo la cena del Señor, que los que se presentan para tomar parte en la Santa Cena, hermanos, esto es algo que es un hecho que se hace primeramente en obediencia a la palabra del Señor. Pero lo que pasa es que cuando uno se presenta para tomar parte, no es que se presenta ante un hombre. Usted no se presenta ante mí. Usted no se presenta a esta iglesia para mí.
Usted se presenta para venir a adorar a Dios. Yo me presento aquí para adorar al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque cada uno de nosotros tenemos la necesidad, nuestra alma, de la salvación que solo en Cristo Jesús hemos podido encontrar. Pero cuando nos presentamos en esa obediencia al Señor para tomar parte en la Santa Cena, ¿qué es lo que sucede, amados hermanos? Nos estamos presentando ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y por lo tanto, cuando nosotros nos presentamos ante el gran Rey, pues Él es el juez. Él juzga en medio de su pueblo. Bendito sea el Señor. Aquí, amados hermanos, nosotros no estamos para juzgarnos entre nosotros mismos, no. Porque cuando se hace el llamado para quién va a tomar parte en la cena del Señor, cada uno, el Señor mismo, lo juzga en ese momento. Nos presentamos ante el Señor y Él es el juez. Bendito sea el Rey. Porque la palabra también nos habla en los Salmos que dice que Dios está en la congregación de los dioses. Eso es dioses con minúscula. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo y Él ha depositado de su divinidad en nosotros, en la parte de su Espíritu Santo, pues ya nosotros tenemos acceso a llegar hacia la salvación si nos mantenemos en Él, en Cristo, para llegar al final. Ya esa es una parte de aquella eternidad que tenemos, de cruzar de esta vida hacia la otra, en Cristo Jesús para siempre. Aleluya. Pero ¿qué sucede, amados hermanos? Que cuando Dios juzga en medio de su pueblo, así es también como alguien, amados hermanos, puede recibir sanidad en la cena del Señor. Así es también como alguien puede recibir muchas cosas de parte del Señor. Bendición de parte de Dios en la Santa Cena, bendito sea el Rey. Pero así también como Dios puede, ¿verdad?, permitir que esa bendición llegue a nuestra vida, también, amados hermanos, puede llegar enfermedad, puede llegar maldición, y eso también está escrito en la palabra. Y por eso, en la seriedad de lo que hacemos de la Santa Cena, hermanos, nosotros no solo nos unimos y decimos, lo vamos a hacer cada domingo, lo vamos a hacer cada mes, lo vamos a hacer cada año, y después lo hacemos cada uno, ¿verdad?, como le da la gana. No, tenemos que ir a la Escritura. Hermanos, las otras iglesias, o digamos, sea quien sean, como lo hacen, ellos tienen que dar cuenta al Señor. Así también nosotros tendremos que dar cuenta al Señor por lo que hacemos. Bendito sea el Rey. Cuando nosotros vemos 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 hacia el 32, vamos a ver el consejo, pero también lo que advierte la palabra. Este es lo que advierte a nuestra vida la palabra del Señor. Y dice la palabra ahí en el versículo 27 de 1 Corintios capítulo 11. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es como decir que aquellos que en aquel entonces crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, lo quisieron ver muerto, de esa magnitud, los considera el Señor en su palabra, que si nosotros tomamos parte en la cena del Señor y lo hacemos en una forma indignamente, es lo que dice la palabra. Pero también trae un juicio, y ese juicio no viene de parte de nadie, porque yo no soy nadie, hermano, para poder poner un juicio sobre su vida, no. Yo no tengo poder para hacer nada de eso, el poder lo tiene Cristo. Y por lo tanto, Él es el juez y Él es el que juzga en medio de su pueblo en ese momento. Y dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y eso es lo que nos advierte la palabra del Señor ahí en el versículo 28, porque nos dice a nosotros de que es algo que se debe hacer, pero también a la misma vez nos dice, pero chequéese, analícese, ¿verdad? ¿Y cómo me voy a analizar? ¿A qué me voy a comparar? No al hermano que está a mi lado. Me voy a comparar
conforme a la palabra, a Cristo, a ver si estoy verdaderamente en ese cuerpo, como dice la palabra, si estamos viviendo como dice la Escritura. Por eso nos dice que tenemos que probarnos nosotros mismos, tenemos que ver qué acciones yo estoy tomando, cómo yo estoy viviendo mi vida, qué son las palabras que salen de mi boca, qué paso yo pensando todos los días por la mayoría de los días, ¿verdad? Si es Cristo, si es obedecer a Dios, si es alabanza al Señor, si es obediencia a Él, o si son otras cosas. Porque así nosotros vamos a poder probarnos a nosotros mismos, a ver dónde estamos. Y esto, fíjense que esto no es algo para desanimar a nadie. Esto es incluso algo para ayudarnos, hermanos, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, ayudarnos, animarnos a buscarle más. Y para los que dicen, gloria al Señor, pues este día yo siento del Señor que yo la voy a pasar, pues aleluya, gloria al Señor por eso. Pero ¿sabe qué? Es un recuerdo también para su vida o para mi vida, que no nos debemos de desviar. Porque ¿sabe lo otro que sucede? Muchas veces cuando hay una victoria, viene como una pereza, ¿verdad? Como decir, ya lo alcancé, así que ahora puedo relajar o me puedo, ¿verdad? Y tomamos el siguiente día de que quizás ni oramos todo el día o no leemos ni la Biblia todo el día porque estamos en ese estado de gozo, de victoria, que se nos olvida o no tomamos en cuenta seguir. Y ahí es donde el enemigo ya está atrás. Ya eso es lo que espera el enemigo. Así que esas son las cosas, hermanos, que cada uno tenemos que considerar y ver todas estas cosas. Porque dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Mire qué tremendo, hermanos, como que lo que le sucedió a Judas Iscariote. Bendito sea el Señor para siempre. Pero dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Miren, muchos duermen en el espíritu. Es como decir de que ya como que no hay un anhelo por las cosas de Dios. En otros no hay un anhelo por la casa de Dios. En otros no hay un anhelo para leer la Biblia. En otros no hay un anhelo para, ¿verdad?, aumentar en su vida de oración o hacer ese sacrificio para el Señor de un ayuno, ¿verdad?, o buscarle más al Señor. Esas son las cosas que suceden. Y uno puede pensar y decir, pero ¿cómo es de algo que es de una gran bendición que nuestro Señor Jesucristo estableció esa ordenanza? Y eso es lo que quiere decir. Esa ordenanza es un mandamiento, hermanos, que se debe hacer esto. Y ya vamos a ver un poquito acerca de por qué. Porque fíjense, hermanos, de que ¿cómo es que puede haber maldición en algo que debe de ser para bendición? Pues la palabra de Dios, amados hermanos, ¿sabe? Cuando en el Antiguo Testamento, en Isaías dice que la palabra de Dios cuando se da, no regresará vacía, tendrá su efecto. O llegará para que aquella vida, por medio de aquella semilla de la palabra que fue sembrada, se va a salvar su alma, o va a ser utilizada para la condenación de aquella alma, por lo tanto que rechazó el mensaje, y ese mensaje va a ser el testigo que Dios usa para decirle, la palabra te llegó, pero la rechazaste en tal fecha, tal día, y por eso estás ahora en este estado. Y así es esto mismo, hermanos, que tendrá su efecto si la tomamos, es decir, un efecto si la tomamos dignamente, otro efecto si la tomamos indignamente, y otro efecto si nos quedamos siempre sin tomarla, porque ya eso sería desobediencia a la palabra del Señor. Porque también el Señor quiere que sigamos creciendo, quiere que tomemos esa parte. Es como decir la persona que se dice, soy cristiano, pero no me quiero jamás bautizar. Y Dios le ha dado 20, 30 años de vida y dice, no, yo no quiero bautizarme. Esa es una ordenanza, es la parte de obediencia que se necesita. Bendito sea el Señor. Pero cuando nosotros vemos ahora el versículo 31 y 32, dice la palabra ahí, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor
para que no seamos condenados con el mundo. Aleluya. Así es que, amados hermanos, en el amor de Dios, Él siempre tiene un propósito por el cual las cosas se vienen a dar. Lo que usted y yo tenemos que procurar es estar preparados, hermano. Esa es nuestra parte. Dios nos ayuda, Él nos ha prometido a estar con nosotros hasta el fin del mundo, dice. Pero nuestra parte es poner esa obediencia. Bendito sea el Señor. Y el Señor nos va a ayudar. De nuestro propio esfuerzo es imposible. Ya se lo digo, es imposible llegar al final con nuestra propia fuerza. Pero por eso dependemos en Dios. Y ahí es la parte donde Dios, ¿verdad? Dependemos de su fuerza para poder llegar hasta el final. Ahora, cuando nos presentamos, hermanos, y esto es por qué es tan serio esto de la Santa Cena. Porque cuando cada uno que toma parte, amados hermanos, se presenta hacia adelante para tomar parte de la Cena del Señor, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Aparte de lo que ya hemos dicho nosotros de que, ¿verdad?, Dios es el que juzga en ese momento a su pueblo. Pero ¿qué es lo que sucede? Estamos nosotros dando un vivo testimonio, así un similar ejemplo de lo que sucede cuando alguien se va a bautizar en las aguas, que está dando un testimonio vivo, ¿verdad?, testificando allí con su propia vida, que allí queda enterrado muerto el viejo hombre y el que sale es criatura nueva en Cristo Jesús. Pero ¿qué sucede en este momento? Cuando nosotros pasamos hacia adelante, amados hermanos, lo que sucede es que nosotros estamos dando testimonio, hermanos, ¿de qué? Del pasado, porque Jesús dijo que cuando nosotros comemos y bebemos de aquel pan y de aquel jugo de la vid, estamos dando testimonio del pasado, que nosotros reconocemos aquel sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, que murió en la cruz del Calvario y dando su cuerpo y su sangre para que nosotros podamos ahora tener vida y salvación. Bendito sea el Señor. Así que nosotros reconocemos, estamos dando a reconocer, estamos testificando con ese hecho de que reconocemos y aceptamos y creemos que Cristo es el Señor, Él es el Mesías, en Jesucristo fue hecho aquella obra milagrosa de la salvación y fue hecho en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Así que damos testimonio vivo del pasado, bendito sea el Rey. Pero también estamos dando testimonio, testificando en el presente, porque nosotros estamos ahorita aquí en el presente. ¿Y qué sucede en el presente, hermanos? En el presente nosotros estamos testificando con nuestra propia vida, hermanos, aquella obra que aquel sacrificio hizo por nosotros, que aún más de 2000 años atrás, pero efectuando a través de su palabra y su Santo Espíritu hoy mismo en nuestros corazones, por el cambio que Él ha hecho en nuestra vida, que no somos del mundo, somos nueva criatura en Cristo Jesús, y por lo tanto damos testimonio de que somos una nueva criatura en Cristo Jesús y que Él nos ha cambiado. Bendito sea el Señor. Eso estamos dando testimonio de esa vida de obediencia, esa comunión que disfrutamos con el Señor cada día. Bendito sea su nombre para siempre. Y también damos testimonio del futuro. ¿Y ese testimonio cuál es, amados hermanos? El testimonio que damos del futuro, que estamos anunciando aquella venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Damos testimonio de que Él nos dijo que Él murió, pero también Él va a venir de regreso por su iglesia. Bendito sea el Señor. Estamos dando testimonio ahí que sí, Él dio su sangre para que nosotros tengamos vida eterna, pero así como Jesucristo resucitó al tercer día y ascendió al cielo, y Él prometió que Él iba a regresar un día por su iglesia, así damos testimonio de que proclamamos ese evento que termina, que finaliza con esta dispensación de tiempo de gracia, hermanos. Finaliza con ese evento maravilloso del arrebatamiento de la iglesia. Y eso nosotros estamos dando testimonio en este mismo día, del pasado, del presente y de la venida de nuestro Señor Jesucristo en lo que es la cena del Señor. Así que no es cualquier cosa, hermanos. Y por eso es que es tan, en los ojos del Señor, es algo que es visto con grande importancia. Y por eso, amados hermanos,
podemos entender quizás un poquito más ahora por qué hay tanta lucha cuando se va a hacer la Santa Cena. Porque estamos dando testimonio de aquella doctrina que Jesucristo nos dejó, aquella doctrina que ha sido tan afectada, tan, ¿verdad?, atacada por muchas, ¿verdad?, denominaciones, por mucha gente que dice que no va a haber arrebatamiento de iglesia y muchas cosas, o que Jesucristo no viene porque no es Dios, y mucha gente que habla muchas cosas que quieren hablar. Pero por eso, amados hermanos, es que tenemos una gran lucha, pero tenemos también un Dios que es más grande que todos los problemas. Bendito sea el Rey para siempre. Así que para mí, amados hermanos, este día es de grande bendición. ¿Sabe por qué? Porque este día a mí es una gran bendición porque me toca por primera vez ministrar la Santa Cena. Y para este pueblo es una gran bendición, hermanos, este día, porque es el primer día de que se abrió las iglesias, pero también después de muchos años que se inicia la Santa Cena. Y es una victoria perpetua, que se puede decir. Que Dios nos ayude para que se mantenga cada mes. ¿Y eso qué quiere decir? Búsqueda, obediencia, amor a Dios, fidelidad. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que, amados hermanos, con este mensaje que el Señor nos ha dado, bendito sea el Señor, un poquito diferente de lo que normalmente se da, ¿verdad? Pero esto fue lo que Dios puso en mí. Pero la gloria sea a Cristo Jesús, porque en este momento, amados hermanos, voy a hacer ese llamado a que pasen al frente los que vamos a tomar parte en la cena del Señor.